Crímenes imperfectos. En 1986, durante un viaje de negocios, Ed Post hacía footing cerca de su hotel en la ciudad de San Luis. Cuando regresó a su habitación del hotel, encontró a su esposa muerta en la bañera. El médico forense dictaminó que la muerte se había producido por ahogamiento, presumiblemente accidental, pero los investigadores de homicidios no estaban tan seguros. Crímenes imperfectos. Ed Post conoció a Julie Thigpen cuando ambos eran estudiantes en la Universidad del Sur del Mississippi en los años 60. Se casaron en 1967, tuvieron 2 hijas y se trasladaron a Nueva Orleans. Ed empezó a trabajar en una empresa inmobiliaria. Su personalidad extrovertida y sus maneras sofisticadas hicieron que se convirtiera en vendedor de éxito desde el primer momento. Yo pensaba que Ed era una buena persona, lo que suele esperarse de un buen vendedor, un hombre amable y siempre alegre. Al cabo de unos años, Ed Post se hizo copropietario de Wagner Trucks Real Estate. Julie Post también se unió a la compañía, alcanzando un enorme éxito al vender más de $1 millón al año en propiedades desde 1982. En junio de 1986, los Post asistieron a una convención de agentes inmobiliarios en St. Louis, Missouri, en el Hotel Omni de Union Station. El negocio de los bienes inmuebles atravesaba por un mal momento en Nueva Orleans, y la pareja esperaba aprender nuevas técnicas de marketing para enfrentarse a las nuevas condiciones del mercado. La mañana del 3 de junio, Ed Post decidió salir a hacer footing antes de que empezara la reunión. Dijo que preparó el baño para su mujer y que la despertó antes de salir, hacia las 7 de la mañana. Julie, ya es hora de levantarse. Antes de salir, se detuvo para agradecer a la conserje del hotel una sugerencia que había hecho a los Post el día anterior. Y nos quedamos encantados. Me alegro, es un lugar precioso. Si puedo hacer algo más por ustedes, no tienen más que decirlo. Hola, señor, ¿está teniendo una agradable estancia? Sí, muchas gracias. Que se divierta. Gracias. Ed Post hizo su recorrido hasta el Estadio Bush, rodeando el arco emblemático de la ciudad, y regresó al hotel a las 7:40. ¿Qué tal le ha ido, señor? Bien, estupendo. Hoy sé que he sudado. Que tenga un buen día, señor. Encontró a su mujer boca abajo e inconsciente en la bañera. Después de sacar el cuerpo de su mujer del agua, pidió una ambulancia a las 7:43. Mi mujer ha tenido un accidente en la bañera. ¿Pueden enviar una ambulancia, por favor? Timothy Kailin fue el primer agente de policía en llegar al lugar. Vi que todavía había agua en la bañera. Vi el toallero en el fondo de la bañera. Y en realidad eso era todo lo que había. Y por lo que había visto, pensé que podía haberse desmayado o sufrido un infarto. Aunque fuera una mujer joven. Parecía que Julie Post había perdido pie y había intentado asirse del toallero que se desprendió de la pared. En el hospital solo pudieron certificar el fallecimiento de Julie Post. Tenía 39 años. La autopsia reveló que la muerte se había producido por ahogamiento. Ed Post llamó por teléfono inmediatamente a su hermano, que era abogado. Juntos fotografiaron el toallero roto y el soporte de la pared para presentar una demanda contra el hotel. Su hermano le dijo al policía que interpondrían una demanda por $450 millones. Ed Post estaba convencido de que, de no ser por el toallero defectuoso, Julie podría seguir con vida. Después de dictaminar la muerte de Julie Post, se practicó una autopsia en St. Louis antes de que el cadáver fuera trasladado a Nueva Orleans para el entierro. En la autopsia no se detectaron alcohol ni drogas en su organismo. Había algunos golpes y hematomas en el cuerpo, pero parecía algo normal después de intentar reanimarla al sacarla de la bañera. No tenía fracturas en el cráneo ni hemorragia cerebral, lo que sería de esperar si alguien hubiera golpeado en la cabeza a la víctima antes de que se ahogara. En resumen, el patólogo no encontró ninguna prueba de que hubiera algo delictivo. Yo no estaba convencido de que fuera un accidente, pero por otro lado,
No podía demostrar que hubiera algo más. El certificado de defunción decía que la causa de la muerte era indeterminada. Cuando el St. Louis Post-Dispatch publicó la noticia de la muerte de Julie Post, se produjeron algunas reacciones interesantes. Dee Joyce Hayes era abogada de la oficina del fiscal del distrito y su marido, Gary, era detective del departamento de policía de St. Louis. Dee había leído un artículo sobre una mujer que había muerto ahogada en una bañera del Hotel Omni. Y me dijo, Gary, tienes que leer esto, a mí me parece que aquí hay algo raro. Los dos leímos el artículo y nos miramos y dijimos, no, imposible. El investigador de homicidios George Holasher también sospechó al leer la declaración de Ed Post a la policía. Leí toda la declaración y había algo que no cuadraba. ¿Cuánta gente se había caído en la bañera de un hotel y había muerto en los últimos 10 años? Y averigüé que no había ocurrido nunca. A la dirección del hotel se le hacía muy difícil creer que una mujer de 55 kilos como Julie Post hubiera conseguido arrancar el toallero de la pared cuando había sido diseñado para poder soportar el doble de peso. Fuimos a 2 habitaciones contiguas. Y yo debía pesar, creo que unos 100 kilos entonces. Y cargué todo mi peso sobre los 2 toalleros de las 2 habitaciones. Y ninguno de ellos se rompió. Nada. Ed Post dijo a la policía que él y su mujer mantenían una excelente relación. Pero al comprobar la situación económica de la pareja, observaron una curiosa coincidencia. Fuimos a la compañía de seguros y mira por dónde, unos 27 o 29 días antes de la muerte de Julie Post, Ed había aumentado la póliza unos $500,000. Ella era una mujer que ganaba unos $20,000 de media al año, y él le había hecho un seguro de vida por $600 o $700,000. Entonces fue cuando empecé a pensar que ahí podía haber algo extraño. Y cuando los investigadores de homicidios hablaron con los compañeros de trabajo de los Post, averiguaron que Ed y Julie Post solían tener frecuentes discusiones y peleas que, según sospechaban algunos, podían ser físicas. Julie y Ed llevaban años teniendo problemas. A veces Ed había sido muy duro con ella y la había avergonzado en público. La sensación en la oficina era que las cosas no iban tan bien en casa como Ed nos hacía creer. La policía también descubrió que Ed estaba enamorado de una mujer casada que trabajaba en la oficina. Se llamaba Kim Otin. El día del entierro de Julie Post, Ed le hizo una extraña proposición a Kim Otin. Kim Otin tenía una hermana gemela, y en el entierro de Julie, Ed Post le dijo a Kim Otin que si podía emparejarle con su hermana cuando todo eso terminara. Y eso es algo bastante inapropiado. No es algo normal que pueda decirse en ese momento. La policía también sospechaba de la forma en que Ed Post contaba la historia de cómo encontró el cuerpo de su mujer. La historia nunca cambiaba, casi como si lo tuviera ensayado. La policía de St. Louis grabó las conversaciones. Y cuando ya estaba en el borde de la bañera, todo estaba muy mojado. Ella tenía medio cuerpo fuera de la bañera. Y de repente lo que pasó fue que se me resbaló y cayó al suelo. Entonces cree que... Y entonces fue cuando se dio un golpe en la frente. Tenía don de gentes. Y resultó ser una persona fría, que tenía su coartada y lo tenía todo calculado. No cambió ni una coma de su historia, desde la primera vez que la contó hasta la última. Y algunos de los empleados del hotel notaron que Ed Post se comportó de una manera sospechosa la mañana del accidente. Antes de salir del hotel para ir a hacer footing, Ed Post se aseguró de que la conserje supiera quién era, agradeciéndole un favor que ella le había hecho el día anterior. Buenos días. Creo que fue usted la que nos recomendó ir al jardín botánico, pues estuve allí ayer con mi mujer y fue espectacular, un lugar maravilloso. Me alegro mucho. Y el portero dijo que Post se presentó dando su nombre antes de salir a correr. Hola,
señor. ¿Está disfrutando de su estancia? Sí, muchas gracias. Me llamo Ed Post. Voy a salir a correr un rato. Tardaré una media hora, pero después vuelvo al hotel. No se preocupe, que se divierta. Gracias. Se detuvo a propósito para saludar al portero del hotel. Le dijo quién era, en qué habitación estaba y que iba a salir a hacer footing. ¿Y eso a quién podía importarle? Al portero no le importaba. ¿Por qué haría así? Pero todos esos datos solo levantaban sospechas. Los investigadores de homicidios no tenían ninguna prueba sólida de que Ed Post hubiera tenido algo que ver en la muerte de su mujer. Los investigadores decidieron hacer pruebas más sofisticadas con el toallero roto para averiguar si una mujer con la constitución de Julie Post podía haberlo arrancado de la pared en su caída. Los fiscales de St. Louis empezaban a preguntarse si la muerte de Julie Post en la bañera de un hotel había sido realmente un accidente. En la autopsia no se encontró ninguna prueba de que hubiera algo delictivo, así que los fiscales decidieron exhumar el cadáver de Julie Post para realizar una segunda autopsia. Había sido enterrada en un cementerio a las afueras de Nueva Orleans. El nivel del agua en Nueva Orleans es tan bajo que suelen enterrar a la mayoría de la gente en tumbas elevadas sobre el terreno. Pero Julie Post había sido enterrada en el suelo y su cuerpo estaba en un ataúd de madera. Los investigadores temían que el agua hubiera dañado demasiado su cuerpo. Cuando abrieron la tumba, la encontraron casi completamente llena de agua. Afortunadamente, el pie del ataúd era la parte que estaba sumergida. La cabeza era lo único que no había sido afectado por el agua. La cabeza estaba perfectamente conservada. El ataúd se había hundido y le había aplastado la nariz con la presión. Pero esa era la única deformación que se había producido. La peor parte era la parte que quedaba a los pies del ataúd. El patólogo que realizó la segunda autopsia encontró varias contusiones porque algunos hematomas siguen desarrollándose aún después de la muerte. Los abogados de Ed Post dijeron que los hematomas no demostraban nada y que podían haberse producido al extraer los huesos y los órganos para ser donados poco después de la muerte. Pero el patólogo encontró dos nuevos hematomas en una zona muy significativa. Lo único nuevo que descubrimos en la segunda autopsia fueron unos hematomas que había detrás de la cabeza a la altura del cuello. Y en una autopsia normal, no se suele llegar tan abajo con el bisturí. Al examinar los hematomas vi que podían ser de un pulgar y una mano. Si se sujeta a alguien bajo el agua, hay que sujetar a la persona por la nuca para que se ahogue. Y también observó abrasiones en la frente de Julie Post. Parecían haber sido producidas por las tiras antideslizantes a modo de papel de lija que había en el fondo de la bañera. A continuación, los fiscales centraron su atención en el toallero de metal que apareció dentro de la bañera junto al cuerpo de Julie Post. El toallero estaba anclado a la pared con tornillos de 1,5 pulgadas. La anilla y el anclaje de la pared estaban diseñados para soportar cargas de más de 100 kilos. Los fiscales contrataron a Walter Kelsey, un experto en reconstrucción de accidentes, para intentar reproducir lo que había ocurrido. Kelsey llevó a cabo sus experimentos en el Hotel Omni, en una habitación con un toallero idéntico anclado a la pared, de la misma forma que el toallero que había en la habitación de Ed y Julie Post. Y para realizar la prueba, Kelsey se sirvió de una mujer de la misma estatura y peso que Julie Post. Kelsey le pidió a la modelo que simulara una caída y se cogiera del toallero cargando todo su peso sobre él. No ocurrió nada. Entonces le pidieron que tirara de la anilla con fuerza varias veces, pero tampoco ocurrió nada. Lo que descubrimos haciendo cálculos y basándonos en la información que teníamos del toallero fue que no podía arrancarse, o que una persona de ese peso no podía arrancarlo, a no ser que cayera de una altura de 30 metros y se agarrara a la anilla. Pero el techo del hotel solo está a 2,5 metros. Así que era imposible que eso ocurriera. Entonces, y como último recurso, Kelsey le pidió a la modelo que tirara del toallero con las 2 manos y que intentara arrancarlo como pudiera. Después de un considerable esfuerzo, el toallero se soltó. La idea de que Julie Post de alguna forma se hubiera agarrado al toallero al caerse y lo hubiera arrancado era algo imposible. No podía haber ocurrido de esa forma. A continuación, los fiscales enviaron un toallero idéntico con su anclaje al Dr. William Waynes, profesor de ingeniería mecánica en la Universidad de Nebraska en Lincoln. Del anclaje de la pared.
Las pruebas revelaron que eran necesarios entre 220 y 230 kilogramos de fuerza para que se desprendiera de la pared. Nos dimos cuenta desde un primer momento de que esa forma de aplicar la fuerza tirando de la anilla hacia abajo no coincidía con las pruebas que teníamos. La deformación que se producía en el toallero no tenía nada que ver con la deformación del toallero en cuestión. La placa de metal tenía dañada la parte izquierda de la base del soporte. Y la propia anilla también presentaba daños. El Dr. Waynes realizó 23 pruebas distintas para recrear los daños que aparecían en la placa de la base y en la anilla. No lo consiguió en ninguna de ellas. Pero en la prueba número 24, el Dr. Waynes consiguió un resultado muy parecido. Esa prueba demostraba que el toallero había sido arrancado desde fuera de la bañera. Nuestra conclusión fue que lo había arrancado alguien con una fuerza considerable. Y era más bien alguien tirando desde fuera de la bañera. Y por explicarlo de una forma gráfica, alguien que apoyara el pie en la bañera y tirara de la anilla con fuerza desde fuera de la bañera. Por último, los fiscales le pidieron a Frank DeRonja, un experto en metalurgia del FBI, que intentara reproducir los daños de la placa del soporte y de la anilla del toallero. Al cabo de algunos experimentos, DeRonja consiguió reproducir exactamente los mismos daños que presentaba el toallero, ejerciendo fuerza desde 5 direcciones distintas. DeRonja demostró que primero había que doblar la barra que sujeta la anilla para que la anilla llegara a tocar con la placa del soporte y produjera esas marcas. Y DeRonja nos explicó qué fuerzas eran necesarias para arrancar el toallero de la pared. Ahora los fiscales tenían pruebas de que la muerte de Julie Post no había sido ningún accidente. En 1986, Nueva Orleans atravesaba el peor bache económico desde la Gran Depresión. Muchos negocios locales se vieron afectados y el sector inmobiliario solo era uno más entre ellos. Ed Post era propietario del 10% de Wagner Trucks y como tal debía soportar el 10% de las pérdidas, que en 1985 y en 1986 fueron cuantiosas. Además, el matrimonio de los Post también atravesaba por unos momentos difíciles. Sus amistades decían que Ed y Julie tenían fuertes discusiones con mucha frecuencia, discusiones que a veces se convertían en peleas. Y Kim Otting, que trabajaba con los Post, decía que Ed se le había insinuado muchas veces y los fiscales pensaban que Ed Post no solo quería librarse de su mujer, sino que también buscaba dinero para seducir a Kim Otting y apartarla de su acaudalado marido. Yo creo que Ed se enamoró de Kim Otting, pero el hecho de estar libre no bastaba para conquistar a Kim. Necesitaba ser un hombre libre con mucho dinero para poder competir con su marido. Y entonces elaboró un plan. Los fiscales pensaban que ya había puesto en marcha su plan un mes antes de la muerte de Julie, cuando Ed Post aumentó la póliza del seguro de vida de su mujer. El 3 de junio de 1989, antes de salir a correr por la mañana, los fiscales creen que Post ahogó a su mujer en la bañera del hotel. Después, arrancó el toallero de la pared, no solo para respaldar la versión de que Julie se había caído mientras se sujetaba del toallero, sino por el dinero. El dinero que podría cobrar tras poner una demanda contra el hotel. Después de cometer el asesinato, Post se aseguró de dejarse ver por la conserje del hotel y el portero para fundamentar su coartada. Hola, señor, ¿está disfrutando de su estancia? Sí, muchas gracias. Me llamo Ed Post. Voy a salir a correr un rato. Tardaría una media hora, pero después vuelvo al hotel. Que se divierta. Cuando volvió a su habitación media hora después, llamó a la recepción del hotel para informar sobre el accidente y llamó a su hermano para que fuera a St. Louis a fotografiar el toallero roto. No sé lo cruel que sería. Puede que hubiera una pelea, pero yo creo que la engañó para meterse en la bañera y después la atacó por sorpresa. Le golpeó la cabeza contra la pared
y después la sujetó bajo el agua. Ella se defendió con todas sus fuerzas y la sujetó así hasta que murió. Pero estoy seguro de que lo había planeado. Todo fue por el toallero. Eso fue lo que le mató. En sentido figurado, claro. Pero él tuvo que arrancarlo de la pared. Tuvo que arrancarlo de la pared para poder poner una demanda contra el Hotel Omni. El codicioso hijo de perra. 3 años después de la muerte de Julie Post, Ed Post fue juzgado por asesinato en primer grado. Ed Post se declaró inocente y decidió encargarse de su propia defensa. El comportamiento de Ed en el juicio fue muy particular. Mucha corrección, demostrando un gran dominio del lenguaje. Habló de una forma muy distinta a la que el jurado estaba acostumbrado. No tenía ningún acento sureño, aunque él fuera de Nueva Orleans. Y tenía una actitud, mostraba una actitud condescendiente. Y yo creo que eso no le hizo ningún servicio. Y los científicos aportaron pruebas sustanciales de que Julie Post no había podido ser capaz de arrancar el toallero al caerse. El jurado tardó menos de un día en alcanzar su veredicto. Ed Post fue declarado culpable de asesinato en primer grado y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ed Post y sus abogados recurrieron la sentencia y tras alcanzar un acuerdo, Post accedió a declararse culpable de asesinato en segundo grado y confesar el asesinato de su mujer a cambio de una condena de 30 años de prisión con derechos penitenciarios. Si no hubiera arrancado el toallero, se habría salido con la suya. Habría sido un accidente. Tal y como había ocurrido, casi todo el mundo dijo que la muerte era accidental o indeterminada. De no ser por eso, Ed Post ahora estaría tan tranquilo. Podría haber demandado al hotel por un par de millones de dólares y tendría los 700.000 del seguro de vida. Y nosotros ni habríamos sabido quién era. En mi opinión, lo más importante del juicio fueron las pruebas científicas y el toallero. Cuando demostraron que lo habían sacudido de un lado a otro hasta arrancarlo de la pared, ya estaba condenado. Si no hubiera tocado el toallero, ahora podría ser un hombre libre.